Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Hoy día con un gran personaje, un líder de la sociedad civil, me refiero a Gastón Lellier. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, ¿cómo estás, Francisco? Muchas gracias por invitarme. Suena grande, pero así lo es. Proyecto País. Esto es un programa co-creado por el Colegio de Ingenieros y con la participación de la Academia Chilena de Ciencias y también a partir de hace un año atrás, también con la colaboración de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Y es una iniciativa que busca potenciar las comisiones de trabajo de más de 70 comisiones y en definitiva que está integrado por más de 1.500 profesionales. Su director ejecutivo, ya lo hemos presentado, Gastón Lellier, es ingeniero industrial y que en definitiva surgió esta idea, nos ha explicado, por la necesidad de tener una mirada de largo aliento, de largo plazo en nuestro país, que muchas veces está capturado por la coyuntura. Y claramente esta falta de mirada a largo plazo es transversal. Los sectores políticos, los sectores profesionales, en los académicos, también en los propios científicos. Y por lo mismo es necesario poder generar un trabajo, que esta es el tercer ejercicio. Así que quiero saludar a Gastón, felicitarte por todo tu trabajo y en definitiva que nos cuentas en qué consiste el proyecto País. Gracias, Francisco. Bueno, esto surge como una reacción de la comunidad civil cuando estábamos en la crisis asiática. ¿Recuerdan ustedes que había un pesimismo, que habían gente de distintos sectores que decía que el país iba a crecer un 3%? Me acuerdo Pablo Alamán, estaba Frey diciendo que no había un proyecto país. Entonces, como yo trabajo en el área de estrategia, sabía, cierto, que era bastante más lo que podíamos lograr en el país. Por lo tanto, yo era el primer vicepresidente del Colegio de Ingenieros, le propuse al colegio hacer un proyecto para mostrar que el país podía, hasta dónde podíamos llegar si hacíamos las cosas bien. El resultado fue el doble. Podíamos crecer un 5,7% sin cambio en los precios relativos. Finalmente nos quedamos cortos porque como subió el precio del cobre y crecimos más del 5,7%, pero yo creo que en ese momento de bastante pesadumbre contribuimos con un poco de optimismo y mostramos que realmente el país podía mucho más y un año después, en ese momento todos pensaban que estábamos locos porque éramos los únicos que decíamos que íbamos a crecer al 6%, pero un año después estaban todos de acuerdo porque de hecho se empezó a ver una cosa mejor, digamos. Gastón, y después de hacer este ejercicio, la necesidad de ver la perspectiva, me gustaría que tú le pudieras explicar a nuestros televidentes por qué es tan importante crear futuro. Sí. Bueno, precisamente lo que dice Francisco es lo importante, que uno crea el futuro. No se trata de que uno trate de adivinar qué va a pasar, sino que se trata de decir dónde quiero ir. Por eso la definición nuestra es a dónde podemos llegar si hacemos las cosas bien. Y por lo tanto uno deja de ser un barco a la deriva que va bamboleando según los acontecimientos, las tendencias mundiales, y logra anticiparse a veces a algunos problemas, evitarlos antes que ocurran, ¿ya? Por ejemplo, después de este ejercicio que hicimos, que veíamos que el país iba a crecer espectacularmente entre el 2003 y el 2010, y de hecho se dio, y fuimos yo creo que los que tuvimos el diagnóstico más preciso, lejos, ¿ya? Hicimos un horizonte al 2020. Yo en ese momento pensaba desmantelar el proyecto, pero me di cuenta que precisamente por llegar a algo que fue tan distinto, no lo podía desmantelar porque era un crimen desarmar estas primeras 34 comisiones. Entonces, para no desarmarlas, les amplié el horizonte al 2020 y siempre con el mandato de buscar una mirada optimista. ¿Hasta dónde podemos llegar si hacemos las cosas bien? Y bueno, lamentablemente lo que ocurrió ahí es que nos dimos cuenta en el 2005, casi con 10 años de anticipación, que entramos a una etapa distinta en el país, en que el país ya no puede seguir creciendo a grandes tasas con los recursos naturales, que básicamente vendiendo recursos naturales baratos, que ahora Chile ya no es barato. O sea, Chile en cobre, en forestal, tiene costos de producción y de todo tipo de recursos de producción en esos sectores que ya no nos permiten competir por precio con otros productores, ¿ya?
Y paralelamente, ¿cierto? Se van, como cualquier recurso natural, en algún momento tienden a agotarse los recursos. Por ejemplo, en el área forestal con Fernando Raga, que es presidente de la Corma, nosotros de muchos años que sabemos que la masa forestal en Chile no va a aumentar. Y de hecho, digamos, se ha cumplido. Entonces, en esta década nosotros somos el primer país latinoamericano que enfrentamos salir del crecimiento basado en recursos naturales y el gran desafío de crecer en base al conocimiento y a las capacidades de las personas y no lo de los recursos naturales que están instalados. ¿Cómo se rompen las desconfianzas para poder liderar un equipo transversal y que pueda tener una mirada de país conjunta? Porque yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Bueno, y la desconfianza en Chile, medida por la OCDE el año pasado, indica que solamente el 13% confía en los conciudadanos, en gente vecino, cercano, ¿no? Es grave, porque el promedio de la OCDE es 59 y este 13% es más bajo que lo que tienen los países vecinos. O sea, somos un top 10 en desconfianza. Por lo tanto, cuando partimos con este proyecto transversal, nos costó bastante porque siempre a uno no le dan el beneficio de la confianza. Parte desde la desconfianza y tiene que lograr credibilidad. Yo me acuerdo que uno de los sectores políticos pensaba que nosotros estábamos inclinados para el otro y por lo tanto los primeros años participaban, pero más bien para aportillar el trabajo que para contribuir. Bueno, después cuando grandes figuras de ese sector se incorporaron, logramos después de 3 años más o menos tener una confianza transversal. Y yo podría decir que tenemos gente que es considerada desde un extremo hasta el otro extremo y es fantástico porque gente que en el día a día está en conflicto, en los diarios, en la prensa. Pues yo me acuerdo en el caso de las ISAPRES, por ejemplo. Teníamos a las ISAPRES peleadas con el AUGE, con la FONASA, con el Servicio Nacional de Salud, y el presidente de la comisión me muestra los resultados, los expone públicamente, y yo dije, di por descontado, equivocadamente, con un prejuicio mío, que no se habían puesto de acuerdo. Entonces él habló de subsidio a la demanda, de licitación de la administración de los hospitales y qué sé yo. Y yo le dije que tenía que incorporar las miradas distintas en el informe, porque no se trata de hacer estos ejercicios para pasarle la planadora a nadie, sino que para recoger todas las ideas. Y me dijo que lo había puesto en un problema porque se habían puesto de acuerdo en no decir que estaban todos de acuerdo, porque en una mirada de largo plazo, cuando tú te sales de Del rol. Institucional que estás hoy día, es muy fácil ponerse de acuerdo si tú quieres lo mejor para el país, lo mejor para tus hijos. De alguna manera aquí como que se refleja, ya no uno tan en forma personal, sino que se refleja lo que uno le puede dar a otro. En el primer trabajo de prospectiva, tú señalaste que efectivamente avisoraste para el país un crecimiento del 5,7% y finalmente esas expectativas fueron plenamente cumplidas. Sí, superadas incluso. Superadas. Claro. Y luego luego pusiste un nuevo umbral en el 2020. Sí. Y ahora tenemos el último trabajo que es de un umbral del 2025. Claro. Entonces me gustaría que tú nos dijeras cómo ves a Chile. Vamos a poder ser un país desarrollado que implica no solamente llegar a la meta en términos de el ingreso per cápita, sino que más bien en todo lo que significa distribución, agregación de valor. ¿Cómo tú ves el país en el largo aliento? A ver, hay brechas muy importantes para llegar a ser un país desarrollado. Erich Heindel, que es nuestro presidente de la Comisión Macroeconómica, haciendo un curso, comentaba el otro día que 1/3 de nuestro PIB es sobreprecio del cobre con respecto a los equilibrios de intercambio tradicional, ¿eh? Entonces, estamos dependiendo, ¿cierto?, del cobre, como nos ocurre hace muchas décadas, cuando ya el cobre ya no va a poder crecer sustancialmente. O sea, por lo tanto, tenemos una necesidad de transformar la economía, ¿ya? Pero yo diría que primero, antes de transformar la parte productiva y económica, tenemos urgencias mucho más inmediatas de tipo social. Ahí, por ejemplo, la Comisión de Características Biológicas lo que nos muestra es un cambio
muy importante la juventud con respecto a nuestra generación, que ellos ya no quieren ser representados, más bien están acostumbrados a una cultura de participar directamente. En nuestra sociedad tradicional ellos no están siendo acogidos de la manera que ellos esperan y probablemente a largo plazo van a cambiarla, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un gran desafío de cambio institucional para darle estabilidad a lo que ha sido vital en Chile, que es la institucionalidad. O sea, la institucionalidad tiene que ser mucho más abierta y participativa de lo que es hoy día, y ese es un cambio tremendamente lento y difícil. Tenemos hoy día que darle más espacio a las comunidades. O sea, lo que nos dice esta comisión es que cuando las personas salen de sus necesidades de subsistencia, empiezan a necesitar participar en temas más trascendentes, que le den sentido a la vida, y dentro de eso, hoy día tenemos una comunidad que quiere participar en la definición de su propio destino y de la definición del destino de su comunidad. Y esos espacios nos están dando. En un país que es muy centralista como el nuestro, la gente en las comunidades regionales siente que no tiene una instancia de participación efectiva, ¿ya? Entonces, bueno, a la vez eso nos estamos perdiendo un gran potencial, porque si tuviéramos a toda esa gente trabajando como hemos logrado movilizar a la gente en el proyecto País, que son 1.500 personas trabajando gratis del mejor nivel técnico en todas las materias, eso mismo lo estamos perdiendo de hacer en regiones. Estamos sacrificando cerca del 60% de ese potencial de toda la gente que no participa, digamos. Una cosa es el cambio institucional, que Sí. yo creo que efectivamente estamos frente a una generación distinta, Sí. y que exige los espacios y quiere ser actor relevante. Pero también apuntando a cómo visualizamos el país en términos de crecimiento. Una parte importante, tú has dicho que dice relación con el precio del cobre. Otra dice relación con la demanda interna. Entonces, ¿qué debiéramos esperar del país en términos de crecimiento en los próximos años? ¿Y tú crees que efectivamente vamos a alcanzar o no el desarrollo? O al revés, como tú estás creando futuro, Sí. ¿qué tenemos que hacer para alcanzar el desarrollo y mejorar la distribución? O sea, yo creo que definitivamente sí podemos alcanzar el desarrollo, pero tenemos que modificar un poco el camino por el que vamos. Estamos creciendo hoy día principalmente en base a la demanda interna y a las inversiones. Hay que pensar que las exportaciones han bajado. El superávit de balanza comercial bajó un 60% el año pasado, y este es el primer año que se espera que puede ser negativo del orden de $1.000 millones. Entiendo que el precio del cobre está considerado 3,61. Si el precio del cobre baja al nivel de largo plazo, que es 3, ese déficit podría ser del orden de $10.000 millones, que yo creo que eso sería una bomba en términos de expectativa, aun cuando podamos financiarlo, ¿cierto? De todas maneras se ve que se quiebra una tendencia positiva. La demanda interna ha mantenido el crecimiento a pesar de la baja de exportaciones, pero eso no es sustentable, porque la demanda interna no puede crecer eternamente en un mercado tan pequeño, digamos. Por lo tanto, pensamos, y siempre lo hemos dicho, que es muy estructural que Chile desarrolle una diversificación de exportaciones. Y en eso la verdad es que no hemos trabajado nada. O sea, lo que ocurre ahí es que esto no es que yo culpe a los gobiernos, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando tú tienes un país que el PIB nominal crece como 4 veces, cuando partimos del proyecto País era de $76.000 millones, el 2011 llegó a 248.000. O sea, es un crecimiento nominal, porque son dólares de distinta época, calculados de distintas formas, Estamos claros. pero gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el capital humano, las generaciones de nuevos profesionales, los recursos inteligentes de las empresas, han estado focalizados en hacer más de lo mismo. Y eso ha sido correcto y ha sido positivo y ha sido exitoso. Y no nos han quedado remanentes disponibles para que se dé en forma espontánea el desarrollo de nuevos sectores exportadores. O sea, si uno deja, como dice Eric Heindel, ¿cierto?, que incluso asesor de este gobierno, él dice que realmente con el piloto automático la expectativa de crecimiento del PIB es del 2,5%, porque los sectores que están tirando el carro ya no lo van a tirar muy fuerte. Para que tenga una idea, para que crezca el PIB un 5%, las exportaciones tienen que crecer un 7,42%. Esos son alrededor de $6.000 millones hoy día.
Y estamos hablando entonces de que todos los años tenemos que crecer en varios miles de millones de dólares. Y el cambio para generar un quiebre de la dinámica, ¿cuánto tarda? Porque una cosa es percatarse de lo que está ocurriendo, lo segundo es decir, mire, tenemos que hacer un cambio en la manera como estamos entendiendo el liderazgo económico del país e intervenirlo. Entonces, ¿cuánto demora? Porque eso... Sí, yo en tema de intervención soy bien cuidadoso porque estoy consciente de que hacer esto de picking the winners, intervenir un gobierno a levantar algunos sectores que tienen potencial, al menos vamos a encontrar gran oposición de los ministros de Hacienda de cualquier conglomerado, porque tienen una formación contraria a la intervención en ese sentido, a pesar de que sí se ha hecho exitosamente en los países asiáticos, en varios países occidentales. Entonces, pensamos que hay que trabajar en un sector que todos consideremos legítimo y creemos que ese sector son los planes de desarrollo regionales, porque sí se considera legítimo y tenemos una legitimidad transversal de hacer focalización en sectores productivos, pero a nivel no general del país, sino que a nivel de los planes de desarrollo regionales. Por eso pensamos que es muy importante un grado mayor de descentralización, ¿ya? Eso nos quiebra un poquito en la discusión que tendríamos a nivel del gobierno central, ¿ya? Ahora, yo creo que no tiene por qué ser lento. Las cosas se pueden hacer rápido, pero hay que tomar también medidas audaces, digamos, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo hablaba recién de que el capital humano nuestro está bastante superado por el crecimiento y que se espera todavía que siga creciendo a tasas bajas, pero sigue creciendo en los sectores tradicionales, quiere decir que necesitamos una inyección de capital humano. Chile está hoy día en condiciones espectaculares para atraer capital humano sofisticado de Europa, por ejemplo, que nos aporte otras culturas, que nos enseñe no solo a competir por costos, sino que nos enseñe a competir por diferenciación, ya sea en innovación o en servicio. Yo soy vicepresidente de la Cámara Franco-Chilena y veo cómo todos los franceses que vienen por algún motivo a Chile se tienden a quedar. Ahí tenemos la posibilidad de traer ese capital humano maravilloso para poder entrar rápidamente en una etapa de desarrollo de otras habilidades que ya no son de buscar bajar el costo como es lo que están acostumbrados a hacer nuestros ejecutivos. Y lo otro es que tenemos que tener proyectos audaces de transformar nuestro capital humano en industrias exportadoras de servicios, como es la de servicios globales, la de servicios científicos, y radicar en Chile masas críticas en ciertas áreas que el mercado global nos dé una demanda y atraer tanto a nuestros científicos que se van a otros países, como a científicos de otros países que podemos localizarlos acá. Tenemos todas las condiciones de calidad de vida que no están en Europa. Una persona, digamos, en Chile puede vivir como un millonario comparado con lo que puede vivir en Europa. Criar a su familia, realmente hay muy buenas condiciones familiares. Entonces, hay elementos atractivos. Lo que pasa es que hay que crear un microclima. Pero ya lo hemos hecho. Por ejemplo, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, de mi amigo Jaime San Martín, con otros colegas, es un modelo de que tú tienes 50% chilenos, 50% de matemáticos alemanes, está entre los 100 más importantes del mundo. Antes, cuando venía un matemático a Chile, no tenía con quién hablar. Hoy día vienen porque les da currículum venir al Centro de Modelamiento Matemático. En los primeros años había que pedirles por favor. Entonces, ahí está demostrado que tú puedes crear una masa crítica en un área de la ciencia y eso hay que replicarlo. Y no solamente en Santiago, sino que en regiones. Esas son cosas que se pueden lograr en plazo razonable, digamos. A lo mejor una consolidación fuerte demora más de 5 años, pero tener unos primeros resultados yo creo que se puede lograr en 3 años. O sea, no es algo muy lejano. Mira, vamos a seguir en el segundo bloque conversando justamente de estos temas y que dicen relación con la necesidad de generar el salto, generar futuro con este líder del proyecto País 2025. Muchas gracias. Gracias por seguir acompañándonos en este segundo bloque de este diálogo ciudadano sin pauta con Gastón Lellier, quien es el líder del proyecto País y quien en definitiva busca crear futuro
para nuestro país. Hemos hablado respecto a los temas que dicen relación con los cambios estructurales que hay que hacer para los efectos de seguir la senda del crecimiento y mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos. Y Gastón ha hablado desde el punto de vista de la formación del capital humano y también que la crisis podría significar una oportunidad para efectivamente traer masa crítica y generar también la posibilidad de poder exportar servicios globales desde el país. Pero también un tema interesante y que también la OCDE se ha pronunciado, dice relación con que hoy día la capacidad de la región está limitada. Y está limitada justamente puesto que no hemos sido capaces como país de generar planes de desarrollo regional que en definitiva tiendan a potenciar y a reconocer las diferencias geográficas, físicas, de potencial humano. Me gustaría que en ese tema nos pudieras contar qué está haciendo el Proyecto País, porque está haciendo algunos temas interesantes. Bueno, a raíz del Proyecto País pasamos a tener una especie como de monopolio de todo lo que es un horizonte de más de 10 años. Y por lo tanto, en estos 10 años de funcionamiento del Proyecto País nos han estado pidiendo ayuda a distintos sectores. Y por lo tanto, nos ha tocado conocer la realidad regional. Por ejemplo, en este gobierno nos tocó trabajar en el plan de reconstrucción de Talca, en la ciudad modelo de Puerto Montt. En el gobierno anterior nos contrataron para trabajar definiendo los planes de desarrollo de las 15 regiones para definir el plan de infraestructura. Porque efectivamente, ¿qué infraestructura necesitas que tienes plazo de desarrollo de 10 años? Depende de qué va a pasar ahí y por lo tanto tienes que estar mirando. Nosotros levantamos cosas que ya estaban emergiendo bastante bottom-up y tenemos una mirada súper clara de lo que ocurre en cada una de las regiones en términos del potencial. Es una cosa fantástica este país en que realmente todas las regiones tienen un potencial de desarrollo tremendo. Podríamos encontrarnos con que no fuera así y ya eso es una bendición, ¿ya? Ahora, por lo tanto, los planes de desarrollo están. Lo que ocurre es que los planes de desarrollo no se administran como, digamos, el gobierno central define quién es el intendente está muy preocupado en la agenda del gobierno central. Los planes de desarrollo regionales no tienen un verdadero líder, ¿ya? Y están acéfalos, esa es la verdad. Nosotros hemos pensado que hay que crear una mayor regionalización con estas autoridades administrativas y con poder económico que sean elegidas localmente, pero creemos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque igual van a ser discontinuos, o sea, son personas de paso, ¿ya? Cualquier autoridad local o central. Creemos que lo único que les pueden dar una verdadera estabilidad a los planes de desarrollo son movimientos de la misma comunidad al estilo del Proyecto País, que tú reúnes a las 50 comisiones, los 50 temas más importantes de la comunidad y tienes líderes de estas comisiones que son de todos los sectores, académico, empresarial, científico, de los distintos sectores políticos, incluso gente de gobierno. Tenemos en el caso de Arica que empezamos el director de Cernatur, etcétera. Y eso genera una credibilidad y eso genera un bloque de alrededor de 500 personas con todo el liderazgo y la inteligencia en la región que se transforma en un interlocutor muy fuerte de cualquier autoridad de paso, ya sea local o central, y evitamos esto de los borrones y cuenta nueva cada vez que cambia la persona. Son fatales. Claro. Yo creo que ese modelo lo estamos probando en Arica. O sea, partimos, digamos, andado espectacular y tenemos un comienzo muy esperanzador y después pretendemos que eso se aplique en las otras regiones y es un esfuerzo, si tú quieres, de desarrollo descentralizado, en el cual las autoridades contribuyen, apoyan, pero no depende del proyecto de ellas, porque de otra manera el proyecto se muere cada vez que cambia. El tema también de esa relación, volvemos al tema de las confianzas, porque hay una constante desconfianza de los gobiernos centrales en las capacidades de los habitantes de las regiones y también de las estructuras regionales. Sí. Entonces yo diría que también ese es un elemento, ustedes lo han considerado, cómo podemos saltar, porque un tema de esa relación con la modernización de la institucionalidad regional, elección de los consejeros regionales, claro. Avanzar en la elección del presidente del gobierno regional,
avanzar en materias que dicen relación particularmente con el traspaso de competencias. Claro. Pero, ¿qué es que está fallando? Porque esta es una materia en la cual hay más amplio consenso, Sí. pero en definitiva, finalmente se avanza poco. Nosotros acabamos de organizar directamente este tema de la descentralización que permitió ratificar que todos los precandidatos... Fue un foro para los candidatos presidenciales. Claro, que nos permitió instalar nuestras propuestas y todos las acogieron muy bien. Sin embargo, me quedé con la preocupación de que se centra mucho en el trámite legislativo. Eso es una cosa necesaria, pero no suficiente, ¿ya? Definitivamente las confianzas, hay una comisión que estudia el tema de condiciones sociales para el desarrollo, que la dirige Jorge Marchal. Dice que son básicamente tres. Una es tener un proyecto común. La segunda es tener gobernabilidad y para todos los temas donde no puede intervenir la gobernabilidad, que son relaciones entre las personas, confianza. Entonces, al hacer estos modelos de desarrollo descentralizado como el de Arica, estamos logrando los tres. O sea, no es solamente por un tema del desarrollo económico que lo hacemos porque nos permite resolver los grandes males a nivel de nuestra comunidad en términos, por ejemplo, de participación en temas trascendentes, que es su propio futuro. Pero además, al tener un proyecto común, y es mucho más fácil tener un proyecto común a nivel regional, que uno comparte un territorio, ¿cierto? Entonces tú le instalas un proyecto común, o sea, más bien ellos lo definen y tú los ayudas a definirlo en forma autónoma y lo compran. Y ahí los planes de desarrollo que están, pero que no han participado y por lo tanto no los han comprado, pasan a tener un dueño, que hoy día no tienen, ¿ya? Entonces generas tú que la misma comunidad se haga responsable de su plan de desarrollo. Y ahí mejora... Y asume el desafío como propio. Como propio. Absolutamente. Fíjate que en el caso de Talca, de 30 proyectos, solamente 3 proyectos pasaban por el gobierno central. Talca podía pasar de 240.000 habitantes a 400.000, reforzando su clúster de educación, dando servicios de salud, por ejemplo, a segmentos muy grandes como la tercera edad, transformándose en un centro cívico con más servicios para el millón de personas de la región. ¿Y esa ciudad por qué no existe? Todas estas cosas que yo estoy diciendo son eventualmente rentables, puede hacerlas el sector privado, porque se requiere una cierta coordinación. Por ejemplo, me decía, hice también el plan estratégico en la Universidad de Talca, para que a la Universidad de Talca le vaya bien, a Talca le tiene que ir bien. Y uno de los problemas es que los profesores no se van a Talca porque no tienen buenos colegios, buenas clínicas privadas. Entonces, tú tienes que hacer simultáneamente ciertas intervenciones que son clave. 10, tener una ciudad entretenida que se puede lograr con una agenda de actividades culturales, deportivas, recreativas, gastronómicas, fiestas religiosas, carnaval y qué sé yo. Entonces, tú puedes armar una ciudad entretenida donde los alumnos no se vayan castigados a estudiar, donde los profesores tampoco y los que se van a atender de salud tampoco. No basta con instalar el servicio de salud y de educación superior, hay que crear condiciones de localización que mejoran la calidad de vida de la ciudad y de las personas que pueden llegar. Ahora, esos planes requieren cierta coordinación y esa coordinación se la puede dar las mismas personas de la comunidad, pero hay que organizarla. De repente, precisamente una de las lacras culturales que tenemos de la desconfianza impide ser profeta en tu tierra. Y por lo tanto, si no viene alguien que les dé un empujoncito, entre ellos se sacan los ojos, pero no son capaces de sumar en un esfuerzo de interés de ellos mismos. Ahí es un problema de confianza que en la medida que tú logras que tengan un proyecto común, logra mayor gobernabilidad, porque el rumbo está más claro, también logra mayor confianza. En el caso de Arica hicimos participar a grupos etarios como los jóvenes. Tenemos hay un trabajo en formación de líderes jóvenes. Sí, precisamente la Fundación Inspira Chile, nuestros aliados juveniles que parten del sentimiento de que, muy interesante, plantean que con pequeños gestos de amabilidad se pueden lograr grandes cambios y mejorar las confianzas y siempre hacer las cosas desde el amor. Bueno, ellos llevaron este mensaje a los jóvenes de Arica y reclutaron lo que ellos llaman 140 líderes del futuro, digamos, y sigue creciendo. Entonces, tienen 14 proyectos públicos de intervenciones, eventos deportivos, masivos, recreativos, culturales, exposiciones, que los mismos jóvenes están organizando para cambiar el estado de ánimo de la ciudad. Lo mismo podríamos hacer, las mujeres están organizándose
para campañas como Arica Siempre Limpia, consejo a los nuevos vecinos cuando lleguen la gente de la minería, que no les cambie la calidad de vida. Entonces tú puedes movilizar a la tercera edad, a las mujeres, a la juventud y a la élite intelectual, y tienes una comunidad que está en un ambiente, si tú quieres, de emprendimiento e innovación, en un ánimo positivo. ¿Qué resultados tienes con eso? El primero es que no hay ni una posibilidad de que entre una red social anárquica, negativa, destructiva, violenta, capturada por algún interés político de algún sector, ¿cierto? Lo otro que lograste es que ya ante los cambios de autoridades de turno los proyectos no mueran, ¿te fijas? Y generaste una comunidad con un nivel de confianza, de proyecto común que no tenía. Por externalidades positivas. Claro, todo eso es positivo. Ahora, el tema de la confianza está tan mal a nivel nacional que creemos que es muy difícil mejorarlo a nivel central. Creemos que esto va a ser bottom-up, porque ya, digamos, están tan desacreditadas las instituciones a nivel central que tú cualquier mensaje o cualquier cosa difícilmente genera confianza. Como que hay que llegar a las raíces y a las cosas muy tangibles que son las comunidades para mostrarlo, digamos, ¿eh? Entonces, no solamente es una solución al crecimiento económico, porque a raíz de estos proyectos se desarrollan con fuerza las vocaciones productivas de una región. Absolutamente. Ojo que esto se apoya no solo con las redes nacionales, ¿eh? Tenemos organizadas redes internacionales, la Cámara Franco-Chilena, porque en el mundo hay mucha experiencia de desarrollo descentralizado, que tú consigues inversionistas, inteligencia, gestores. Entonces, una región puede manejar hoy día probablemente un porcentaje de más del 50% de su plan de desarrollo sin necesidad de apoyo del gobierno central. Y eso las comunidades regionales no lo están haciendo porque falta el liderazgo y la organización. ¿Y qué se hace frente a la alta concentración en algunas regiones? Por ejemplo, la región metropolitana, no solamente la concentración de la población, la concentración de los medios productivos, la participación en el PIB. Entonces, ¿cómo somos capaces de, en definitiva, hacer que las regiones alcancen su potencial? Sí. Es un tema más de escala humana, ¿eh? Uno se siente involucrado en la medida que te toca a tu comunidad directamente. Entonces el tema es un poco, a veces es la región entera, pero a veces hay que abrir las principales ciudades para que no ocurra una centralización dentro de la misma región. Y nos encontramos con ciudades que tienen distintos planes de desarrollo, o sea, Calama versus Antofagasta, son distintas realidades. En Biobío también tiene 3 o 4 cosas que hay que separar a lo mejor. En definitiva, la comunidad tiene que hacerse cargo. O sea, ese es el punto. Tú hiciste este trabajo, o sea, lideraste este trabajo, que es un trabajo colectivo del Colegio de Ingenieros. Chile del 2025, ¿cómo tú ves al país en las áreas más relevantes? Bueno, el tema, por lo que hemos hablado, más crítico es el tema del capital humano. Es fantástico, a pesar de todos los problemas que tenemos en educación, lo que se ha logrado, ¿ya? Pasamos de 480.000 alumnos de educación superior en el 2005 a más de 1 millón. Crecimos un 100% y tenemos una penetración cercana al 50% como en los países desarrollados de educación superior. Esa primera generación profesional gana 3 o 4 veces lo que ganan sus hijos, ganan sus padres, digamos. Y por lo tanto ellos sí pueden darle una mejor educación a sus hijos. Estamos en algunas cosas muy bien. Yo creo que yo espero para el 2025 ya una segunda generación profesional que va a venir, digamos, de una educación superior mucho mejor calidad que la que tenemos hoy, porque en la medida que el mercado ya no va creciendo tan violentamente como en los últimos 5 años, aumenta la competencia, aumenta la calidad, y ya los mismos estudiantes pueden elegir, ya no por un tema de precio. Entonces yo creo que la educación superior se está poniendo a tono con lo que el país necesita para dar un próximo paso. Lentamente, pero va en buena dirección. Entonces yo sobre todo creo que nos falta un elemento que no hemos tocado, más allá del capital humano, más allá de los planes de desarrollo regionales, que es muy importante, que es preocuparnos en un proyecto de desarrollo de los valores y la cultura. Y nosotros estamos mirando las cosas así, sin restricciones, los cambios de fondo, no importan los plazos. En el tema de la cultura, tenemos temas como la desconfianza instalada, un creciente individualismo, que salimos segundos a nivel mundial en un estudio, ¿cierto? De Londres, de Europa, de Londres. Entonces, estamos con un aumento de la delincuencia, los valores se están deteriorando,
Ya no somos la comunidad que se hablaba del barrio extendido, en los años 60, que había mucho más educación cívica. Yo creo que hemos ido perdiendo. Entonces, no podemos seguir avanzando si no nos preocupamos de generar un nuevo imaginario colectivo, aspiracional, positivo, de lo que es ser chileno. Nosotros, a raíz de este problema, hemos estado estudiando desde los mapuches en adelante. Y resulta que en nuestra herencia cultural tenemos una herencia cultural virtuosa que la estamos votando y estamos copiando modelos extranjerizantes. Vamos a hacer una mala copia de los norteamericanos en vez de ser auténticos, y eso nos quita valor en el mundo global, nos quita valor en el turismo, en las exportaciones. Entonces, lo que nosotros proponemos no es ser ni como somos hoy, ni por el camino que vamos, sino que tenemos que recorrer un poquito para atrás, recoger las cosas buenas, porque si nosotros no levantamos lo bueno que tenemos culturalmente los chilenos, nadie lo va a hacer. Estamos cada vez con más inmigrantes, o sea, necesitamos nosotros los chilenos preocuparnos de recuperar la herencia virtuosa cultural y ser orgullosos de lo que realmente tenemos, que es fantástico, y que nosotros lo negamos y lo despreciamos. Eso es una gran debilidad. Entonces tenemos grandes desafíos institucionales. Entre ellos no hemos hablado, por ejemplo, el problema de la calidad de la educación, de los servicios públicos. El tema institucional, además de lo que hemos hablado, tiene que resolver urgentemente entregarle a la comunidad una mejor calidad de servicios públicos. Pues no puede ser que el PIB haya crecido nominalmente más de 4 veces y la calidad de los servicios públicos no mejore una tasa parecida. Y eso es un tema simple, no requiere cambios de ley, es un tema de gestión. A mí me tocó intervenir en la licitación de los primeros hospitales y dar una tremenda pelea para que se le pusiera una parte a los concesionarios de su pago en función de encuestas de calidad de los servicios. Por lo tanto, yo sé que eso se puede hacer. O sea, tú puedes tener al sector público o los servicios públicos orientados al cliente, cosa que no ocurre. Mientras no ocurra eso, que es un cambio de management, y esa es mi área, y yo sé que eso se puede hacer, no va a mejorar la calidad y vamos a tener encuestas como la del PNUD, que te dicen que el 80% de los chilenos dicen que si el país mejora, ellos no ven que mejore su situación, porque no mejora sus oportunidades, digamos, por salud, educación, transporte, no mejora. Y también, ¿cierto?, dicen que, por lo tanto, no están dispuestos a pagar impuestos y se va generando un ciudadano cada vez más individualista, egoísta. Entonces, ese tipo de cosas están también dentro de lo que es institucionalidad. Entonces, un gran capítulo es institucionalidad, otro gran capítulo, ¿cierto?, es el tema de los valores, y otro gran capítulo es el tema de desarrollo económico y productivo. Yo creo que en esos 3 frentes nosotros tenemos muchas proposiciones bien concretas que nos gustaría hacerlas llegar a quienes puedan tomar ahora el poder de llevarlas a la práctica. Estamos terminando, simplemente señalarte y preguntarte, ¿cómo tú ves el país? Yo diría en términos muy concisos, ¿sigues siendo optimista? Sí, yo creo que si nosotros, a lo mejor el 80% que no participa, Moya, digamos, que al final paga, ¿ya? Moya empieza a participar en qué pasa con su comunidad y qué país le va a dejar a sus hijos, este país va a ser inatajable. Vamos a llegar a cualquier parte. Si no logramos que Moya participe, no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a quedar capturados por grupos disfuncionales, minoritarios, que al final nos van a marcar la agenda al resto del 80%. Vamos a ser capturados, ¿ya? Eso es lo que yo estoy trabajando. Yo estoy tratando de evitar que ocurra eso, logrando que el 80% que quiere el bien común. Cuando hablamos de que pasamos de 500.000 a 1 millón de alumnos, yo tengo esperanza, porque son familias que han hecho tremendos sacrificios para educar a sus hijos. Claramente tienen una mirada de largo plazo. Esa misma gente es la que tiene que sumarse a hacer planes de desarrollo en su comunidad y hacerse respetar, ¿ya? Ese 80% que quiere el bien común, que no quiere ninguna cosa violenta, ninguna cosa disruptiva y que quiere ir avanzando a paso fuerte, digamos, y rápido, hay que movilizarlo. Ellos hoy día no han tenido oportunidad de participar. Nosotros los movilizamos en el Proyecto País, eso demuestra que se puede. No le hemos dado los espacios, no lo hemos ayudado. Eso es el principal tema que a mí me pone optimista. Yo quiero agradecer este tremendo programa con Gastón Lellier, que sin lugar a dudas nos ha manifestado la necesidad de tener sentido de nación,
de tener objetivos comunes, tener miradas de largo plazo y también generar los espacios de participación para que los efectos de que todos los chilenos están parte de un mismo proyecto de país. Sí. Y quiero felicitarte por el trabajo. Yo sé que además este es un trabajo que se hace con muy poco apoyo al Estado, más bien ninguno. Ningún apoyo de nadie. Nunca hemos recibido un peso de nadie y hemos invertido como 9 millones de dólares en horas hombre aportada por gente maravillosa que trabaja gratis. Mira, este es el tema del mañana, que finalmente dice relación con la formación de liderazgo desde la sociedad civil que piensan en positivo el Chile del mañana. Muchas gracias. Gracias, lo esperamos a ti, en otro, gracias a ti, Francisco. No, a ustedes. Lo esperamos en otro capítulo de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Muchas gracias.